Shalom, Brajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Hoy vamos a estudiar la página 125 del Tratado de Shabbat. Vamos a preparar el material. Y vamos a comenzar en la página 125. Un segundito. Lo tenía listo, pero... Un momento, perdón. Muy bien. Tenemos ahí. Muy bien, nos dice así la Gemara. Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios una velita. Shibret Tanur Yashan. Las partes rotas de un horno viejo. Es decir, que ya fue calentado una vez, por lo menos. Y entonces, ¿qué va a pasar? La parte, el barro que lo compone, ¿sí? Los hornos antiguamente sabemos que estaban hechos de arcilla. Entonces esa arcilla ya se endureció y entonces son aptos para hacer algún tipo de trabajo con ella. Alejen, quejola, kelim, anitalim, behatzer, son como cualquier otro tipo de utensilio que se desplaza en un patio. Esta es la opinión de Rabbi Meir. La viuda no está de acuerdo. Veomer y dice, en Italim no se pueden desplazar en un patio. ¿Qué viene a decir Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Elías de Ben Jacob? Sobre el tema de los Shibret Anur. Al Shibret Anur Yashan, Shenitalim Beshabbat, ve al Kisuyo, Sheen Sarich Bet Yad. Es decir, él vino a traer algo que se estudió en otro lugar sobre las partes rotas de un horno, si se pueden desplazar o no en Shabbat, y sobre las tapas del horno que no tienen asa. Bien. Y entonces explica la Gemara y dice, Bemaika mi pligue, ¿dónde está la discusión entre ambos? ¿Sí? Entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Se llama Abaye, dijo Abaye, para explicar esta discusión, dice, Beosin me'en melaja, es decir, estamos hablando de trozos del horno que fueron rotos que sirven para hacer algún tipo de labor. ¿Sí? Como por ejemplo que pueden servir para tapar un tonel. Be'enosin, y no se puede hacer con estas partes rotas del horno melajafia, es decir, no sirven ya para cocinar como el horno, pero sí sirven para hacer algún tipo de melaja. Entonces dice, me'en melaja, ve'en nosim me'en melajtan kamipligue, es decir, si sirven para hacer otra labor o si sirven para hacer la labor para la que estaban destinados desde un principio. Vead a Rebiudá le tame y Rebiudá sigue, enseña esto según su punto de vista, que dijo que únicamente si pueden hacer una parte o de alguna manera su propio trabajo para el cual fueron creados, ahí está permitido desplazarlos. Y Rabbi Meir, según su opinión en la Mishnah, dice que también, aunque no pueden hacer su labor original, pero sí pueden hacer otro tipo de labor, entonces también se permitiría desplazar. Es decir, Rabbi Yehuda dice que si no sirven ya como parte del horno o como algo para cocinar, entonces serían muksé porque pierde el nombre de Keli. Y Rabbi Meir dice que no, que mientras yo lo puedo utilizar para otra labor, se sigue llamando Keli, y entonces yo lo puedo desplazar. Matkir Rabba le preguntó Rabba sobre esta explicación de Abaye. Dice, y si es así, que están discutiendo sobre su labor en sí, a de mi pligue Beshibretanur, ¿por qué están discutiendo sobre las partes rotas de un horno? En realidad, Liplug Beshibret Kelim be alma, que discutan sobre cualquier tipo de utensilio que se rompió. Si perdió su finalidad para la cual estaba destinado, entonces ahí va a estar la misma discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Entonces, él ama Rabba, entonces así es como respondió Rabba, para explicar de otra manera. Beshibre de Hay Tanur que me pligue. Están discutiendo sobre las partes rotas de ese horno. Es decir, es un horno que ya es conocido de nosotros. ¿Por qué? Porque lo estudiamos en otro lugar, en la Mishnah de Kelim, si no me equivoco, que dice, perdón, un segundo. Sí. Dice así la Mishnah, Litnan Netano, es decir, que fijó este horno
al pi jabor o al pi hadut, es decir, como un pozo, ¿sí? O como un dut. Tenemos dos formas. Los pozos se hacían de dos formas. Los hornos, perdón, se hacían de dos formas. O se cavaba un hueco y en ese hueco se prendía el fuego y se tapaba con la arcilla, o se hacía una pequeña construcción sin base, es decir, cilíndrica únicamente, y ahí se prendía el fuego y después se tapaba con la arcilla. Y de esa manera se cocinaba dentro de ese horno. Entonces dice, sí, lo puso sobre un pozo, sobre un dut, Benatan Sham Even, y puso una piedra. ¿Para qué? Para que haya un poco de aire que pueda respirar el fuego. ¿Sí? Rabbi Yehuda Omer, Masik Milemata, si se prende, si calienta el fuego desde abajo, Behun Isok Milemala, y él cocina por encima. Arehu Tame, entonces ahí vamos a decir que puede recibir impureza. Veimlad, ¿por qué? Porque está unida a la tierra. ¿Sí? Veimlad, y si no es así, que no está calentando desde dentro del pozo, sino que únicamente desde dentro del horno en sí, como los demás hornos, entonces esta tahor es puro, y entonces no recibe impureza. Y los jajamim discrepan con él y dice, puesto que está calentando desde cualquier lugar, o desde dentro, o desde el pozo, el horno mismo, ¿sí? También, entonces en todo caso puede recibir impureza. Ahora, ¿dónde está la discusión entre Rabbi Yehuda y los sabios? De Haikra. Ellos están discutiendo sobre la explicación de un versículo. Dice la parashá en el libro de Vayikra, Tanur Bekiraim, es decir, el horno y los fogones, que son hechos de arcilla. Yutatz. Tanur Bekiraim Yutatz, es decir, los vas a destruir. Temeim hem utmeim yulahem, es decir, cuando son destruidos, a pesar de eso son impuros y serán impuros para vosotros. Es decir, aquí el lenguaje netitza, es decir, de algo vamos a destruirlo, está hablando únicamente de aquella cosa que está conectada a la tierra. Y por lo tanto, Rabbi Yehuda opina que únicamente un horno que está mejusar netitza, es decir, que está cercano a estar unido a la tierra, puede impurificarse. Ahora, aquel que no está unido a la tierra, entonces, como por ejemplo un horno que no está conectado con la tierra, entonces ahí no puede impurificarse. Pero Rabbanán Sabri y los sabios opinan que tenemos que aprender, ¿sí?, de el hecho que la Torah repite el lenguaje. Como dice, Temeim hem serán impuros, Utmeim yiyulahem, y serán impuros para vosotros. Entonces, ¿para qué es lo que vino a añadir la Torah? ¿Por qué tuvo que repetir? Para añadirnos que Mikol Makom, también un horno que no está unido a la tierra. Se pregunta la Gemara, Rabbanán Name Haktiv, y los sabios también, y aquí que saben, ¿cómo es esto? ¿Cómo los sabios van a explicar el versículo que dice Yutatz? Yutatz, es decir, que está destruido, quiere decir que hay una conexión con la tierra o que no hay conexión. Esa conexión fue destruida. ¿Sí? Entonces, responde la Gemara y dice, Hauleida Giza. Según la opinión de los sabios, Yutatz no fue escrito para enseñarnos una kula, es decir, algo que nos va a permitir algo. Lemaet Tanur, para excluir un horno que le falta esa conexión con la tierra, sino que nos viene a enseñar una jumbra, un lado estricto de la ley, que todos los hornos que están unidos a la tierra reciben impureza. De Salca de Tajamina, yo podría haber pensado que van de Jaberé, de Ara Kegufa, de Ara Dame. Es decir, yo podría haber pensado que puesto que están unidos a la tierra, se consideran como la tierra y la tierra nos recibe impureza. Kamash Malan. Por eso nos viene el versículo y nos enseña que no, que a pesar de ello también recibirían impureza. Pregunta la Gemara, Veida Nami Haktiv, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que explica Rabbi Yehuda como con la continuación del versículo? Utmeim y Yulahem, eso que repitió antes hablando de la impureza de esos utensilios, ¿sí? Que aparentemente está de más. Responde la Gemara, Hai, que de Rabbi Yehuda a Shmuel. Entonces él lo interpreta como aquello que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Amar Rabbi Yehuda a Shmuel, pues dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel que la discusión entre Rabbi Yehuda y los sabios es únicamente
en la primera vez que se prende, que se calienta el horno. ¿Sí? Esta vez que yo lo caliento, lo convierte en un kelí, lo convierte en un utensilio. Y ahí es donde dice Rabbi Judá que no es apto para convertirlo en un utensilio a no ser que esté unido a la tierra. Pero una vez que ya fue prendido el horno una vez y ahora lo va a volver a prender, ¿sí? Ahí entonces, cuando esté unido a la tierra, será como el resto de los hornos. Y ahí está de acuerdo Rabbi Yehuda, que enseñamos, Utmeim y Yulahem, que recibe impureza. La filu. E incluso, si está colgado del cuello de un camello, ¿qué quiere decir? Que es un horno que no está para nada unido a la tierra, es un horno portátil. Marula dijo Ula, ese Krishon Rabanán, y entonces para los sabios, ¿cómo se explicaría esto de la primera vez que se calentó el horno para convertirlo en un utensilio? Dice, Afilu Talui Betzabargama. Dice, no, para ellos no tiene que ver, incluso desde el principio, si estaba colgado en el cuello de un camello, también va a recibir el nombre de Kelí y va a poder recibir impureza. Matkivle Rabashi vino a preguntar a Rabashi. Estamos por aquí. Rabashi. Entonces vino a poner Rabashi una prueba. Sí, que la discusión de Rabbi Meir y Rabbi Judá, si está permitido desplazar las partes rotas de un horno viejo. Está hablando de ese tipo de horno roto, ¿sí? En el cual discutieron Rabbi Judá y los sabios. Entonces dice, Iaji, si es así, haz de mi pligue, Beshibret Nur Ze, es decir, hasta que vinieron a discutir sobre este horno roto, sobre este horno en particular. Le pliego Betanir Gofa, que discutan sobre cualquier tipo de horno. Ashta Tanur Gufa le Rabbi Judá lo Habemana. ¿Sí? Este horno, ahora este horno, para Rabbi Judá no se consideraba un Keli She Barav Mi Valle. ¿Sí? Y acaso tenemos es decir, ¿por qué están discutiendo sobre las partes rotas del horno? Que si para Rabbi Judá un horno que no recibió el nombre de Keli nunca se consideró como un horno, que discutan sobre el horno en sí, no sobre las partes rotas del horno. El Amar Rabashi, entonces dijo Rabashi, leo la, en realidad que llamarán mi cara. Estamos diciendo, como dijimos en un principio, que la mahloket entre Rabbi Judá y Rabbi Meir es sobre las partes rotas de un horno. Y estamos hablando de que puesto que aquella persona puede hacer una pequeña acción de cocinar, ¿sí? Como se puede hacer, por ejemplo, con una teja. ¿Sí? Rabbi Meir Litbarad de Rabbi Yehuda Ka'amar. Rabbi Meir dice, según lo que dijo Rabbi Yehuda, le didi, le shitati, según mi opinión, afilo pero así me melajá, incluso que yo pueda hacer una parte del trabajo. Era le dida, pero según tu punto de vista, o deli miha de heji gavna. Entonces, ¿estás de acuerdo? Por lo menos en este aspecto, melachtohu, que de esa manera sí va a poder hacer su trabajo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, las tejas, ¿qué quiere decir? Que yo puedo coger fuego y sobre ese fuego poner un trozo roto de esta arcilla, como una teja o algo así, y eso se va a calentar y yo puedo cocinar sobre esa parte del horno. Entonces esa parte rota del horno me está sirviendo para su trabajo. Pero Rabbi Judá, lo dame. Le responde y dice, no es lo mismo aquí lo que estamos hablando. ¿Sí? Melajazó, le melajtama rishoná, no es lo mismo esto que el trabajo inicial, o sea, la forma de cocinar con esa parte rota no es la misma forma de cocinar con el horno original, porque Atá me secó mi bifni, ajá, secó mi bajutz. Dice, aquí tú me estás hablando, perdón, un horno normal, yo cocino por dentro, es decir, pongo el fuego, lo recubro y después meto dentro del horno el pan, por ejemplo, y lo pego a la pared. Bien, entonces lo estoy cocinando por dentro.
Pero aquí lo que tú me estás diciendo es que lo estás cocinando por fuera. Y otra discusión. Atame umad. Ahí estás cocinándolo de pie en un horno normal. ¿Sí? A balaja, pero aquí, en lo que tú me estás diciendo de las tejas, lo me humad. Es decir, ahí el pan va a quedar tumbado y en el horno, en la pared, va a quedar de pie. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Eid Rabbi Yossi Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov, al Shibret Anur Yashan Shenitalim Beshabbat, trajo una prueba. ¿Sí? Rabbi Yossi, el nombre de Rabbi Elazar ben Yaakov, sobre las partes rotas de un horno que ya fue calentado, que se pueden desplazar en Shabbat. Ve al Kisuyo She'en Sarich Bat Bedyad, y sobre su tapadera que no necesita una asadera, un asa. Amar Rabina, dijo Rabina, que man metaltelim haitna, según qué opinión nos apoyamos en ese momento de que se puede desplazar. Kisui de Tanure de Mata Mejasia, es decir, las tapaderas del horno, ¿sí? de la ciudad de Mejasia, en la G en Betajida, porque esas no tienen un asa. Que man, según, como quién, que Rabbi Elazar ben Jacob, según la opinión de Rabbi Elazar ben Jacob, es como hacía. Muy bien, nos dice la siguiente Mishnah. Ha'eben, una piedra, Shebekeruya, que se pone dentro de la calabaza. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es este caso? Antiguamente no siempre se utilizaba un cubo para sacar agua de un pozo, sino que a veces cogían una calabaza, le vaciaban la piel, la pulpa de la calabaza y la utilizaban para sacar el agua del pozo. Ahora bien, la calabaza es algo ligero y entonces si yo lo tiro sobre el agua no se va a hundir, no se va a meter dentro para que yo pueda sacar agua. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le ponían una piedra. Entonces dice, esta piedra que está dentro de la calabaza, si esta piedra está atada, bien atada, forma parte de la calabaza en sí. Entonces, malimba se puede utilizar para llenarla de agua. De ena, y esta piedra, es decir, ime malimba, de ena nofelet, si está tan bien atada la piedra que cuando se llena de agua la piedra no se cae, ¿sí? Me malimba, entonces se puede utilizar para llenar agua en Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta eben es una parte de ese utensilio. Veimlab, y si no, eme malimba, entonces no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque la piedra en sí es muxé y entonces la calabaza se llamaría un basis le davar muxé. Bien, entonces no podría desplazar ni la calabaza ni la piedra. Muy bien, entonces así es como seguimos en la Mudbet. Y nos dice así, Zemora, Shike Shura Betafiach, Memaleimba Beshabat. Bien, entonces, ¿qué es? Es una zemora. Es un sarmiento, es decir, las hojas de la vid, que está atada a un cubo. Memalimba, entonces podemos utilizarla para rellenar agua en Shabbat. Caca jalón, la tapadera de la ventana. Rabbi Eliezer Omer, Bisman, Sheu Kashur, en el tiempo que está Kashur a la ventana, Betalui, y está colgado, Pokekimbo, entonces se puede utilizar para tapar. Kimla, pero si no, en Pokekimbo no se lo puede utilizar. Pokekim, ya sea de una manera o de la otra, se va a utilizar. Dice la Gemara Tenonatam, se enseñó ahí en la continuación de nuestro tratado. Eben Shalpia Javit, una piedra que está sobre un tonel. ¿Sí? ¿Para qué? Para tapar el tonel. Mata al Sida, puede inclinar el tonel sobre un lado. Veino Felet y la piedra se cae. ¿Sí? Amar Rabba, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yohanan, Lo Shanu, Ela Beshojeach. Entonces, esto lo estamos estudiando, que está permitido desplazar el tonel cuando la piedra está sobre ella, Ela Beshojeach. ¿Sí? Es decir, si se olvidó la piedra desde la víspera de Shabbat ahí y no tenía la intención. Abalmaníach, pero si él la puso ahí, la piedra, ¿sí? Naasa basis le dabara azur. Entonces, el tonel entero se convirtió en una base de algo que está prohibido desplazar en Shabbat, esa piedra es muxé, y entonces no se podría desplazar. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef por su parte dice, Rabbi Asi Amar, Amar Rabbi Hanan, es decir, Rabbi Yosef dijo en nombre de Rabbi Asi
que así dijo Rabbi Yohanan, lo shanu, no enseñaron nuestros sabios en el principio de la Mishnah que hay que inclinar la Javit, el tonel, veazur letaltel etaeben, el abeshojea, únicamente en este caso en el que se olvidó la piedra desde el Erev Shabbat. De manía, pero si lo que hizo fue ponerla, ¿sí? Entonces, Naasá Ha'eben Kisui Lehavit, la piedra se convirtió en una tapa para el tonel. Y entonces está permitido levantarla de la manera normal, como cualquier utensilio Shemelachto Eter. Es decir, ¿por qué? Porque él desde un principio ya lo puso ahí con la intención de tenerlo ahí como una tapa. Amar Raba, dijo Raba, Mudvinan Ashmaitin. Yo vengo a preguntar sobre según mi opinión, que aquella persona que pone una piedra sobre un tonel en la víspera de Shabbat, ella no piensa, no lo considera eso como un utensilio. Y nuestra Mishnah que está diciendo, Ha'eben shebakeruya im memaleim ba ven anofelet memaleim ba, es decir, que esta piedra que habíamos puesto en la calabaza, si cuando se va a llenar la calabaza la piedra no se va a caer, entonces ahí estaba diciendo que está permitido. ¿Qué es lo que vemos aquí? Estamos viendo que esa piedra se convierte en un keli, en un utensilio, al yedea nijatá sham, cuando la pone ahí en ese lugar. Responde Rabbi y dice, velo kushiahi, esto en realidad no es una dificultad, no se va a preguntar. ¿Por qué? Shum hatam, que van de hadeka shaviandofen. ¿Por qué? Porque ahí en la calabaza, ¿qué es lo que hizo? La ató muy bien, la ató de tal forma que está demostrando su intención de que esa piedra entre a formar parte de lo que es el keli. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, umodminan ashmeitan. ¿Sí? Yo vengo a preguntar, según mi punto de vista, que aquella persona que deja una piedra sobre el tonel en la víspera de Shabbat, entonces se convierte en un kisui la javit, se convierte en la tapadera del tonel. Y en la continuación de la Mishnah, ahí dice, Veimlav, que si no es así, cuando llenamos la piedra se va a caer, hablando de la calabaza, maleimba. Entonces no se puede utilizar esa calabaza para llenar el agua del pozo. ¿Qué es lo que entendemos de aquí? Que Saeben no se convirtió en un keli porque la puso en ese lugar. Le responde Rabbi Yosef, Velo Kushai, en realidad no es una discusión, Mishum Hatam que van de lo Hadka la Delat, es decir, ahí, ¿por qué? Porque no la ató a la Delat, no unió la piedra con la calabaza. Betalui, betela, batule, betule, betela. Entonces ahí quedó anulada y anulada esa piedra. Es decir, que si no, ¿sí? Pero la piedra que está sobre el Javit, sobre el tonel, ella sí que sirve para poder tapar sin ningún otro tipo de acción suplementaria, es decir, no hace falta atarla. ¿Sí? Entonces viene la Gemara y dice, Bemaika mi pligue, ¿dónde está la discusión? Mar, Rabba, Beshem Rabiami, opina y dice, Bainan Maase, es decir, es necesario hacer una acción para convertirlo en un kelí. Umar y Rabbi Yosef Beshem Rabiasi, Sabar, él opina, lo Bainan Maase, no es necesario hacer una acción. Entonces dice la Gemara, de Azul etaimayu, es decir, ambos van según su opinión. De Giata Rabdimi, cuando vino Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, Amar dijo en nombre de Rabbi Hanina, Ramrile, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Hanina. Algunos dicen que fue Rabbi Zera que dijo en nombre de Rabbi Hanina. Mahat una vez a la Rabbi Akadosh fue Rabbi de Viudan así, le Makomejada, un lugar en la víspera de Shabbat. Umatzah Nidbach Shel Abanim, y se encontró ahí una construcción de piedras que estaban destinadas a la construcción. La más Talmidab le dijo a sus alumnos, Seú, salid y fijaos en ellas, Hashbu, y pensaron ellos que era para sentarse, que de Shenesheva Lehem Lemahar, para que nos podamos sentar mañana, ¿sí? Y que no sean mukse, es decir, ir ahora, tenerlas en cuenta, para que así mañana, cuando ya sea Shabbat, las podamos desplazar. ¿Por qué? Porque desde la víspera de Shabbat las hemos destinado a que sean un lugar para sentar. Rabbi le Maase, y Rabbi no les dijo que tenían que moverla.
No les dijo tenéis que sacarlas de donde están. Simplemente fijaos en ellas y designarlas como asientos para mañana. Rabbi Yohanan, Amar, y Srihan Rabbi Lemase. Rabbi Yohanan por su parte dijo que no, que Rabbi Yehudan así les obligó o les dijo que era necesario hacer una acción para eso. Muy bien, discuten los Amoraim sobre la opinión de Rabbi Yohanan. May Amarlehu, ¿qué es lo que le dijo Rabbi Yehudan así a sus alumnos que tenían que hacer? Rabbi Ami Amar Seu Velamdun, es decir, desplazar las piedras, ¿sí? Para que no tengamos que tocarlas en Shabbat. Amarleu le dijo Rabbi, y así se entiende, ¿sí? Veilu, Rabbi Asi Amar, por su parte Rabbi Asi dice, Seu Veshavshefum, es decir, desplazarlas un poco de aquello de ese cemento que las está sujetando. ¿Para qué? Para que sean aptas para sentarnos, ¿sí? Es decir, no desplazarlas, sino limpiarlas, ¿sí? Amarleu, entonces les dijo Rabbi, así es como le dijo Rabbi, perdón. Es decir, uno le dijo ordenar las piedras, ¿sí? Ir y ordenar las piedras, y ponerlas en los lugares donde nos vamos a sentar. Y el Rabbi Ami dice que no, les dijo solamente ir y limpiarlas del polvo que tienen por encima, del tit, y entonces así mañana nos podremos utilizar. Idmar, ¿sí? Dijeron otras opiniones de cómo fue esta acción. Rabbi Yossi ben Shaul dijo que lo que ocurrió no fue con estas piedras, era savar, shel korot, es decir, varias vigas. Savar shel korot haba. Rabbi Yohanan ben Shaul amar, gashosh shel sefina, es decir, una madera larga, un mástil, debería ser. ¿Sí? Es decir, él decía que era un gashosh el sefina, es decir, un mástil. Entonces viene a Gemara y nos aclara esta discusión. Mande a Amar, aquella persona que dice que era un gashosh, que era el mástil, coche que seguro que con más razón, según la opinión de Rabbi Asi, ¿sí? Estaría permitido shifshuf, le sabar, shel korah, es decir, el hecho de limpiar el polvo de la viga. Mande a Amar, pero aquel que dijo sabar, shel korot, perdón, otra vez. Según la opinión del mástil, por supuesto, si el mástil está permitido, entonces por supuesto las vigas también estarían permitidas desplazarlas en Shabbat para sentarse en ellas. ¿Sí? Pero aquel que dice para las vigas, Sabar Shel Korot, ¿sí? Abal Geshosh, pero un mástil, capírale, ahí no vamos a llegar a moverlo. ¿Por qué? Porque la persona se va a preocupar, es algo que es demasiado específico y no se va a utilizar para cualquier otra labor. Vimos en la Mishnah aquello que estaba hablando del sarmiento de la vid, ¿sí? Ese sarmiento que está atado a un cubo se puede utilizar para llenar agua en Shabbat, el cubo, es decir, ya que está atado al sarmiento. Entonces viene la Gemara a puntualizar y dice, únicamente con las demora si el sarmiento está atado al cubo. Aquí está. Únicamente si el sarmiento está atado. Pero si no está atado, no se puede. ¿Sí? Lema, vamos a decir, Matnitin de lo que Rabban Shimon ben Gamliel, vamos a decir que esta Mishnah no sigue la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. De Tanya, pues enseñó. Harayot, es decir, las hojas duras del dekel de la palmera, Shegedaran la etzim, que las cortó para prender fuego, para calentar. Venimlach alehem lishiva. Y de repente se les presentó la oportunidad. Al final, ¿qué es lo que hizo? Las utilizó para sentarse, es decir, para hacer una esterilla para sentarse. Es decir, tenemos que empezar a atarlas desde Erev Shabbat, la víspera de Shabbat, ¿sí? Que este maaseh, esta acción, nos va a demostrar que están dispuestas para que nos vayamos a sentar en ellas. Ahora, Rabbi Shimon ben Gamliel, ¿qué es lo que dice? En Sayech Likshor, que no es necesario hacer estos nudos. Responde a Gemara, Amar Rav Sheshet,
Afilutema, incluso aquí quiere decir que esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel. Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Bimjuberet Beavía. Estamos hablando de un sarmiento que está unido al árbol. Y por lo tanto, no se considera un utensilio hasta que tú la vengas a cortar. Entonces, pregunta de Gemara, y si es así, cuando están unidas a la vid en sí misma, incluso que esté unida desde antes de Shabbat, está prohibido desplazarla. Kamishtamesh bimjubarle carca, porque te estarías sirviendo de algo que está unido a la tierra. Se responde la Gemara y dice que estamos hablando de un sarmiento que se encuentra por debajo de 3 tefajim, a una altura menor de 3 tefajim, unos 30 centímetros, y de esa manera no prohibieron los jajamim servirnos de algo que está unido a la tierra. Ahora Rabashi dice, incluso si vienes a decir que estamos hablando de un sarmiento que está desconectado, es decir, arrancado, todavía podríamos establecer nuestra Mishnah según la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Por qué? Porque los jajamim decretaron un decreto, hicieron una gezerá, que si este sarmiento no está unido al cubo cuando todavía era de día, está prohibido sacar con el agua. ¿Por qué? Porque venimos a sospechar, no vaya a ser Shema Yiktom, que venga a cortar lo que sobra. Es decir, el sarmiento de repente va a ser demasiado largo, entonces ¿qué voy a hacer? Lo voy a cortar, y entonces se va a asemejar a la melajá de Maqué Bepatish. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio de hoy. Que tengamos, Bedrat Hashem, un buen final del ayuno. Muchas gracias.